Asambleísta Natalie Arias tiene la palabra. Buenos días, presidente, colegas asambleístas. Hay que arrancar con respecto al procedimiento que se siguió para la aprobación de este informe de mayoría dentro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Un recuento pormenorizado de cómo se dieron los hechos. Empiezo naturalmente por el día viernes, cuando ya pudimos ver finalmente una matriz que recogía en alguna medida los aportes realizados durante todas las sesiones de comparecencias de todo tipo. Hubo representantes del sector productivo, naturalmente, parte de sociedad civil, hubo también representantes, varios realmente, naturalmente, de parte del gobierno del encuentro, además también representantes de los GATS. Telecomunicaciones, hidrocarburos, varios fueron los temas abordados durante esas más de 100 o casi 100 comparecencias en 6 días. Entonces, con respecto al procedimiento, es importante recordar qué es lo que nos dice la ley en el artículo 59. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no está ahí por si acaso nos da la gana de referirnos a ella en algún momento, está allí para ser cumplida estrictamente, y en ese sentido es importante recordar qué es lo que nos dice el artículo 59, que nos habla del tratamiento propiamente. Día viernes nos reunimos, hubo en la mesa una presentación de moción parcialmente formal, voy a decirlo en estos términos porque no se presentó por escrito, para ir revisando artículo por artículo, más de 200, por supuesto, pues, que en la primera parte de la jornada nos dimos cuenta de que en realidad era un despropósito total ir avanzando en ese sentido. Planteamos un cambio dentro de esa metodología para no tener una figura que sencillamente no existe dentro de la ley, la llamada preaprobación de textos. Eso no existe. Yo reto realmente a alguien en este pleno que me diga en qué parte de la ley consta ese esquema. Sin embargo, propusimos también un cambio de terminología para que no se entienda en ningún sentido que se estaba aprobando textos cuando todavía no estábamos en la instancia. La convocatoria como tal no nos lo decía así. En la tarde, después de haber comprobado que el sistema no nos estaba respondiendo, porque habíamos avanzado de 200 artículos aproximadamente 60, hubo nuevamente un cambio de metodología para separar únicamente los artículos en los que no había observaciones. De forma atropellada en ese instante se procedió a separarlos y a preaprobarlos por bloques. ¿Tengo observaciones o no tengo observaciones? Y ese esquema realmente nos indujo a la inconsistencia dentro de la totalidad del texto propuesto por el Ejecutivo. Y esta fue una situación que solo se pudo medir realmente en el impacto después de las 9 de la noche, cuando terminó o se suspendió la sesión número 50 de la Comisión de Desarrollo. Entonces, en ese sentido es importante notar y compartir con ustedes, colegas asambleístas, y principalmente con la ciudadanía, que en realidad no se podía cuantificar el problema que representa hacer un escogitamiento de los artículos que me parecen o no me parecen sin la debida medición y las estimaciones necesarias para poder verificar cuál era el impacto. En términos llanos, no se puede ir eliminando un artículo en este primer título sin afectar probablemente el resto de los títulos y el contenido de la ley. Para conocimiento de todos, podemos, referir este recuento de cómo se dieron los hechos, cuándo se presentó el informe, cuándo se presentaron las mociones, cuándo se aprobó, cómo se pudo conocer realmente. Entonces, esa es la primera parte, esa es la parte por la que hay que empezar definitivamente, señor presidente y colegas, porque así es como vamos a poder notar que hubo violaciones al procedimiento parlamentario, al no haber sido presentada por escrito
la moción de esta llamada preaprobación de textos. Entonces, vamos directo a la moción presentada dentro de la sesión número 51, sesión en la que se aprobó el informe, y que es importante porque es un tema que se discutió ampliamente la noche del día viernes a propósito de los planteamientos presentados por el asambleísta Cristian Yucaya de Pachacuti y el asambleísta independiente John Vinuesa. De la misma forma también la asambleísta Vilma Andrade de la Izquierda Democrática. A propósito de esos planteamientos con los que tengo que reconocer en primera instancia no comulgábamos, se propuso por parte de este despacho la eliminación del título 10º, artículos del 131 al 146, es decir, la totalidad de los artículos referentes a la propuesta de cambios en modalidad de contratación para el sector de hidrocarburos. Este es un tema que tiene que ser discutido, sí, por supuesto, pero ha sido decisión de la mesa a través de este informe que ese debate, esa discusión se reserve para un momento más adelante cuando tengamos pues una reforma en su conjunto planteada realmente a profundidad. El sector de hidrocarburos es sumamente sensible para el país, forma parte de los ingresos del Estado y tiene que ser, por supuesto, también pues reformado de manera que no afecte en ningún sentido a la seguridad jurídica, que es un bien jurídico que se pretende proteger y que se va a proteger con estas propuestas de reformas contenidas en la Ley de Desarrollo Económico post-COVID. De la misma forma, también atendiendo el debate dentro de la mesa y las propuestas realizadas por los colegas asambleístas, se incrementó del 1 al 1.5% este cargo que se hace al sector de telecomunicaciones. Recordemos realmente de dónde nace este 1%. Es el planteamiento que se tiene dentro de la ley y que desde el inicio debió haber servido para beneficiar a los sectores rurales, a los sectores menos desarrollados, aumentar la calidad, la velocidad y por supuesto la cobertura del Internet dentro de las zonas rurales. Entonces se ha visto positivo aumentar del 1 al 1.5% para lograr este propósito. Finalmente, después del seguimiento que se ha hecho en la comisión, vamos a tener con el apoyo del Ministerio del Ramo un seguimiento al buen uso de esos recursos, que no se pierdan dentro de las arcas fiscales, dentro de la cuenta única del Tesoro y no podamos realmente darle el seguimiento que se necesita. La pandemia reveló realmente pues la situación terrible que viven la mayoría de los ecuatorianos por falta de cobertura y por supuesto pues eso los aleja de las posibilidades de desarrollo, de las sendas de desarrollo y en ese sentido es importante rescatar este tema. Con respecto a las reformas, al reemplazo... Cuenta con 2 minutos de asambleísta. Con respecto al artículo 194, que aumenta el porcentaje del 6 al 25% del capital suscrito, es importante que se justifique este cambio en razón de que así nos lo indican también las buenas prácticas internacionales y así también se va a permitir de la misma forma que no se afecte la participación de potenciales accionistas dentro de las instituciones del sector financiero. De esta manera se estaría también beneficiando por ese lado este propósito. Finalmente, presidente, pues quiero referirme al aumento de la base gravable. Este es un tema muy sensible. Me refería al tema, a este punto en particular, dentro del punto de información anterior. Y es que es importante realmente que se conozca. El planteamiento original hablaba de $2.000, una fracción de 2.13%, y se ha subido a 2.66, lo que nos da a buena cuenta $2.500 como punto de partida para estas reformas dentro de la tributación. Y como mencionaba anteriormente, estamos hablando en este caso de que ya no se va a afectar a un porcentaje de 3.5% en relación a la PEA, sino que se redujo al 2.5%, excluyendo con esto
excluyendo con esto a más de 80,000 contribuyentes. Importantísimo, más de 80,000 contribuyentes han quedado por fuera del planteamiento de esta reforma tributaria para así afectar a la menor cantidad posible y lograr el propósito, el doble propósito que tiene esta ley, el desarrollo económico, por supuesto que sí, la atención a los más vulnerables después de la pandemia con la meta de recaudación que bordea los 1.900 millones de dólares. En ese sentido es que está planteado este proyecto. Me reservo, señor presidente, una segunda intervención cuando concluyan las demás solicitadas hasta este momento, como lo plantea la ley, como lo permite la ley, y por supuesto tantos puntos de información como sean necesarios para no permitir que en este pleno se desdiga de un trabajo que se ha realizado de manera responsable dentro de la comisión, o al menos por la mayoría de los miembros de ella. Gracias.